jazz y hip hop. El cantante estaba próximo a realizar una gira promocional de su nuevo álbum Swing. Bien, momento de la despedida. Gracias por informarse vía Canal N. Gracias por estar con Noticias a las 10. Se queda ahora en muy buenas manos Mijael Garrido Leca y Contacto. Chao. Buenas noches, hoy es martes 11 de septiembre, yo soy Mijael Garrido Leca y esto es Contacto. Hoy es un día histórico para nuestro país por tres cuestiones que vamos a hablar más adelante en el programa, porque ha sido condenada la cúpula en pleno de Sendero Luminoso a cadena perpetua, decisión que saludamos, porque a la República y a la libertad se impusieron a esta horda de bárbaros. Además, mañana se cumplen 26 años de la captura de Abimael Guzmán y de Irene Parraguirre, María y Laura, las cabecillas. Y además hay otro tema, que es que hoy la sentencia que se les ha endilgado a la cúpula de Sendero Luminoso es por el caso Tarata. Y vamos a recordar también lo que pasó en Tarata con una mesa con dos expertos y una víctima. Y ustedes esa parte no se la pueden perder. Pero vamos a empezar con algo político. Y nos acompaña Ángel Delgado, que nos ha acompañado mucho para hacer análisis, pero hoy viene como abogado, constitucionalista, representando al señor Pedro Chávarri. Así es. Que es fiscal de la Nación. Buenas noches. Sí. Primero, muy agradecido por esta oportunidad y efectivamente decir, yo soy abogado de profesión y defiendo causas, litigo en materia constitucional fundamentalmente, y ante el pedido del señor fiscal, luego de analizar el hecho y tener un convencimiento que está en una línea justa, yo accedí de buena voluntad y con todo entusiasmo a poder defenderlo, como corresponde. Ahora, ¿cuál es el estatus jurídico del señor Chávarri? Él está siendo procesado actualmente por una denuncia constitucional. Claro, porque él es aforado. Que formula un congresista. Yo quiero decir, las personas que tienen fuero, que tienen aforado, que tienen el fuero es una especie de protección que gozan las altas autoridades del Estado, justamente para proteger la función institucional que cumplen, ya sean congresistas, ministros de Estado, ya sean fiscales, jueces, etcétera, 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 ¿no? Esta es una garantía que existe en todos los estados democráticos de derecho del mundo, porque es una forma de impedir que intereses subalternos o el propio poder político utilice instrumentos de tipo judicial para hacer una persecución política, ¿no? Ejemplo concreto, Venezuela. Por ejemplo, ahí todos los opositores al señor Chávez y Maduro han terminado siendo inhabilitados, aislados o detenidos, ¿no?, por imputaciones, ¿no?, que no terminan nunca de convertirse en sentencias definitivas, pero sí cumplen el objetivo de sacarlos del juego. Justamente por eso es que se ha inventado esta figura del antejuicio, que mucha gente no la entiende, que creen que es un privilegio de las personas, y no, es una forma de garantizar la función política, en este caso de separación de poderes, y que instituciones que están obligadas por su competencia y función a fiscalizar el poder no puedan ser retrucadas, no puedan ser adversadas con denuncias que para poder procesarse necesitan previamente de una autorización, en este caso del Congreso de la República, que les quita la inmunidad, que les levante el fuero y en consecuencia, una vez producido esto, es entregado a mano de la justicia para que lleve a cabo la investigación o lo detenga, como el caso, por ejemplo, del congresista Benicio Ríos, ¿no?, que tenía una sentencia y en consecuencia el Congreso le levanta la protección, le levanta el fuero y pasa a manos del Poder Judicial para lo que corresponda, ¿no? Ese es un poco el origen de la institución del antejuicio, que además responde históricamente a la protección de la separación de poderes y hacer que el poder político, incluso en democracia, no se ejerza abusivamente contra autoridades. De acuerdo. Entonces, ayer hemos visto al señor Chávarri declarando frente al Congreso, quien llevaba adelante el cuestionario era el congresista Cheput. Arana y Cheput. Los dos, sí, porque han presentado ambos... No, por lo siguiente, porque Arana es el que hace la denuncia
a pesar de que tenía una incompatibilidad porque él, siendo parte de la comisión, no podía investigarse, pero en fin, eso se salvó, se dijo que podía intervenir, más no votar, es un acuerdo de la comisión, y Cheput es el delegado encargado de hacer la determinación de los hechos y las pruebas, a efectos de que se lleve a cabo la investigación que ayer tuvo como parte la audiencia, es decir, los descargos, en este caso de quienes son imputados, y luego después el propio Juan Cheput fue encargado por la presidencia de la subcomisión de acusaciones a que prepare un informe final en el cual recomiende o no la procedencia de la acusación constitucional o lo contrario, ¿no? Eso debe debatirse la próxima semana y eso va a ser elevado a la comisión permanente, que en el caso de hacer suya la posición de acusación, Va al pleno. obra como un mecanismo de acusación, Como un fiscal de planteamiento, frente al pleno, como un fiscal, y finalmente es el pleno el que va a resolver sobre este pedido de acusación constitucional, con el cual se le levanta el fuero, y entonces el fiscal de la Nación, en este caso concreto, sería pues procesado por las instancias jurisdiccionales correspondientes. Ahora, ahí estamos hablando en condicional, porque esto no ha sucedido todavía, podría darse como... Estamos explicando lo que es el lo que es el procedimiento proceso para que los amigos que nos constitucional. escuchen Correcto. comprenden que estamos. Pero, digamos, la situación actual es que él está siendo procesado porque, repito, antes de ser sometido a cualquier tipo de Se le investigación, tiene que levantar el quitarse esto que se llama fuero, tiene que ser desaforado, que es quitarle el fuero que le corresponde por la investidura que tiene como autoridad del máximo nivel. Ahora, más allá de lo penal, hay un clamor ciudadano por su renuncia que tiene origen en un tema ético, que no necesariamente pasa por lo legal. Y es que el señor Chávarri mintió. Y los peruanos, y un poco el sentir de la gente, es el siguiente. Si la persona que encabeza la institución que debe perseguir el delito le miente al país, la institución queda desprestigiada y además, ¿cómo va a liderar esta persona una investigación con el grupo con el que presuntamente estaría involucrado? Ya, ok, es una pregunta muy interesante porque tiene varias partes. Permíteme resolverla por partes. Por favor. La primera de ellas es el clamor ciudadano, correcto. Mira tú, dentro del conjunto de altas autoridades del Estado hay unas que tienen un mandato que nace del pueblo, el presidente de la República y los congresistas, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros, correcto. Esas personas sí están sometidas al veredicto popular directamente porque la fuente de su poder no es otra que la voluntad popular expresada en las urnas. Pero hay otras autoridades que cumplen una función distinta de control que no están sometidas a ese tipo de legitimación popular, sino tiene una legitimación que dice la Constitución que nace solamente de su sometimiento a la ley y a la Constitución del Estado. Estos personajes solamente pueden ser actuados, evaluados, analizados en función a que cumplan o no lo que señala el ordenamiento legal y lo que establece específicamente la Constitución política. De ese punto de vista, estas personas podrían ser repudiadas en las encuestas, podrían tener todo el clamor, podrían haber todas las marchas del mundo y sería inconstitucional hacer que eso prevalezca si es que ellos están cumpliendo lo que señala la Constitución. No, de acuerdo, pero mi pregunta era personal. No, por eso yo digo lo siguiente. Entonces, la pretensión que tienen algunos de inaugurar un escenario distinto para revocar al fiscal, que no es el establecido en la Constitución, sino a través de encuestas, a través de marchas, de las declaraciones del presidente de la República, que en más de 6, 7 oportunidades se ha pronunciado en contra del primer ministro, de la segunda vicepresidenta, de los congresistas oficialistas y otros más, es una forma que el Estado democrático puede aceptar, pero no puede convertirse en el mecanismo legítimo y constitucional para sacar una autoridad que no les gusta. De acuerdo, justamente la naturaleza de los jueces y fiscales es que no les gusta el poder. De acuerdo. Y por esa razón, entonces, sus inconductas tienen que ser juzgadas en el marco de lo que dice taxativamente la Constitución y la legislación de desarrollo. Pero ahí estamos otra vez mezclando lo jurídico con lo ético. Y yo estaba tratando justamente de separarlo, porque el fuero jurídico lo comprendo, lo respeto y además lo sostengo. Yo sería incapaz de ir por encima de eso, porque finalmente la República se trata de esos pesos y contrapesos. Viene Pero la en el pregunta plano ética. ético, yo le pregunto, ¿por qué? Porque estamos sufriendo una crisis nacional de la Administración de Justicia. Y finalmente, la legitimidad de las autoridades frente al pueblo
termina siendo el poder constituido en el Estado. Entonces se está rompiendo el contrato social porque la gente ya no cree en la justicia, no cree en el presidente, no cree en el Congreso, entonces hay un problema serio. Entonces, dado que el señor Chávarri ha mentido públicamente y dada la circunstancia, yo le planteo éticamente, dejando el derecho de lado, si no sería bueno que él renuncie para dar pie a una nueva etapa limpia y que empiece alguien 0 kilómetros. Esa pregunta también es sumamente interesante, pero yo respondo diciendo que la ética justamente es una valoración que tiene un marcado carácter subjetivo, porque lo que éticamente corresponde a un sector de opinión religioso, por ejemplo, no es de una persona que tiene una visión liberal. Son dos puntos del mundo, y justamente lo rico de la democracia es que visiones del mundo distintas sobre la naturaleza del bien pueden coexistir, siendo distintas en su apreciación. Ya no estamos en sociedades religiosas, teocráticas o totalitarias, donde todas las personas no solamente se someten a reglas, sino se someten a una sola visión del mundo que corresponde a una determinada concepción del bien. Eso se llama totalitarismo en el mundo moderno. En la sociedad democrática son pluralistas porque tenemos distintas visiones para valorar las cosas. Bien, desde ese punto de vista, la ética realmente existente, aquella que tiene carácter punitivo, es la que consagra el derecho. El derecho es un conjunto normativo. Es una visión bien positivista. No, pero el derecho tiene un contenido ético, por supuesto. El contenido ético, por ejemplo, de no matar, de no robar, no solamente es una obligación moral, sino tiene sanción punitiva por las leyes del Estado. Ese es el mínimo ético en el cual nadie puede transgredirlo. Y en consecuencia, yo estoy de acuerdo que no es lo mejor. El propio fiscal ha dicho que ha sido un error, que fue mal asesorado mediáticamente hablando, pero el hecho de fondo es el siguiente, si queremos analizarlo. El objeto de su aparente mentira es un acto delictivo ilícito. Reunirse con periodistas es un hecho penalmente perseguible, no. En consecuencia, es un acto que queda únicamente en el ámbito privado. Es cuando si a una persona nos preguntan, ¿dónde estuviste esa noche? ¿Qué cosa has hecho? Y uno tiene la obligación también de guardar la intimidad, la reserva, de no responder. Eso es parte también de un derecho fundamental que no hay que olvidarlo. El derecho a la intimidad es fundamental. Pero doctor, acá hay un problema, que es que el señor Chávarri hoy día es la cabeza de un órgano que persigue justicia. Y además de esto, creo que es importante que el señor Chávarri tiene también una oportunidad de dar un paso al costado, decir, ok, yo me alejo de esto por un momento, voy a demostrar mi inocencia de manera cabal y después perfectamente puede regresar al cargo. Y creo que es una oportunidad fantástica para que él pueda demostrar su... Bueno, es que justamente ahí viene pues lo que hemos dicho anteriormente, porque si no tendría sentido esta protección de las altas autoridades, porque imagínate tú que estamos ante una persona que está haciendo una labor determinada. ¿Bastaría entonces para los contrarios ponerle una denuncia para apartarlo del cargo? Y mira tú, aquí hay un tema que está de fondo, porque frente a estas cosas en las cuales yo creo que tenemos nosotros la idea de decir que no hay caso, y jurídicamente está claro, lo has dicho tú ahora con toda claridad, hay algunos problemas éticos que yo los respondo relativizándolos, como, en fin, sobre eso podemos discrepar democráticamente. Pero la pregunta que hay que hacerse a toda la ciudadanía es, frente a este tipo de cosas, que importantes, ¿no? ¿Se justifica una campaña tan gigantesca como la que estamos viviendo, un verdadero cargamontón, un linchamiento político que arranca con la figura del presidente de la República y con todos los titulares de los funcionarios del Poder Ejecutivo? Mira, tú recuerda que cuando hubo una acusación constitucional contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional por haber cambiado una sentencia, ¿no? Esta misma gente que ahora se desgañita y quiere salir a las calles y denostar contra estas faltas supuestamente éticas del doctor Chávarri, decía que no se los podía tocar a estos señores ni con el pétalo de una rosa porque tenían una protección, que el Tribunal Constitucional es un ente autónomo y que por lo tanto era una intervención del poder político en la vida institucional. Pero doctor, son momentos de contexto muy distintos. Pero porque claro que en ese momento el sistema de justicia no estaba sometido a la crisis y a la obvio que hoy día está sometido. Y además, vea usted el caso de Duberly Rodríguez. Dio un paso al costado para probar su inocencia. Pero el caso de Duberly Rodríguez es distinto, pues porque a Duberly Rodríguez primero le imputan tener un hijo que, en fin, haciendo determinadas cuestiones que no quiero calificar, y un asesor determinado que se permite hacer invitaciones, y es el sí o no. Entonces,
por lo menos el señor tiene una responsabilidad política en el manejo del comando de su institución y su comportamiento, y él sabrá por sus razones. Pero en el caso de Pedro Chávarri no hay nada de eso. Bueno, hay audios, ¿no? Y parece haber un toma y daca y está involucrado en audios con personas que están metidas en delitos. Las 3 imputaciones que se le hacen y están señaladas en la denuncia que se hizo, que analizamos el día de ayer, una es por haber supuestamente tenido una conversación telefónica y escuchar la solicitud de Inostroza que le pide una constancia, que además es un documento totalmente simple, que finalmente no se dio. O sea, ni siquiera se entregó la constancia, ni siquiera eso se llegó a hacer. 2, una conversación que es en el seno del directorio de la Academia de la Magistratura, donde están conversando sobre los problemas que tiene este organismo y que con mala intención se lo tergiversa como si fuera la idea de modificar fiscales, cosa que no tiene nada que ver sobre eso. Y la tercera son las conversaciones que tienen que ver con una reunión de periodistas para que él pueda explicar su plan de gobierno, sus puntos de vista, etcétera, etcétera. Esas 3 cosas, pongámoslo en la balanza, con todo el rigor ético y político que querramos, no es suficiente para descalificar a una persona que desde el primer día que asume la función le ha impreso un giro importante a la actuación del Ministerio Público. A ver, analicemos esto. ¿No es verdad que el caso Lavajato se estaba perdiendo? ¿No es verdad que la investigación más seria y grande... no están vinculadas. Es que eso sí está vinculada, porque quienes está llevando a cabo la campaña en contra es gente vinculada al señor Sánchez, el actual fiscal de la Nación, donde hay un grupo de gente que dice que tiene que ser reelecto para que el ministerio recupere independencia. O sea, ¿usted cree que el señor Sánchez está detrás de la campaña? Totalmente. Yo creo que hay una campaña no solamente de Sánchez, sino de todo un sector político de este país, sectores vinculados a una posición totalmente contraria a la de él. ¿Cuál es la posición? Es lo que se conoce con el nombre de caviaraje en general, que ¿Y él no han estado totalmente enquistados mucho tiempo en manos del Poder Judicial y que sus frutos en materia de la más importante investigación de Lavajato ha sido deplorable. Pero hemos escuchado hace poco la denuncia de una fiscal de ese equipo que dice que se han perdido pruebas, que no se ha llevado a cabo las investigaciones del caso, que no se ha querido aceptar la colaboración del señor Cubas. Perdóname, ¿de qué estamos hablando? En consecuencia, quienes están detrás de esta campaña para sacar a Chávarri tienen el interés de ocultar y cubrir los delitos o las investigaciones en torno a Lavajato y otras investigaciones. Y eso me parece mucho más grave. En consecuencia, yo le pido a la opinión pública que en todo caso sea neutral y si queremos, en el peor de los casos, que vea que aquí hay un conflicto por lo menos de 2 grupos y que evaluemos las conductas propias. El fiscal de la Nación actual tiene que legitimarse ante la sociedad llevando a cabo cabalmente su función. Y yo creo que está haciendo un conjunto de reformas importantes que ha merecido incluso el reconocimiento de gente vinculada al otro sector. ¿Y si Sánchez está involucrado en que Chávarri se vaya, usted cree que Sánchez está involucrado en algo que tenga que ver con Lavajato? Bueno, por lo menos habrá que... Yo no soy juez ni quiero ser repitonizo, pero allá hay una pista que la actuación del señor Hamilton, protegido del señor Sánchez, ha sido deplorable. De acuerdo, pero para terminar, el señor Vela sí. ha dicho que se han perdido 18 meses. Estuvimos a punto de romper con la colaboración eficaz. Entonces, perdóname, el tema de se queda o no se queda Chávarri sí tiene una consecuencia política gravísima. De acuerdo, pero ocultar o no información y conocimiento para perseguir un delito como el que se da en esta estafa gigantesca al Estado. Yo creo que eso es importante. Me encantaría, Ángel, seguir conversando, el tiempo nos ha ganado, pero me encantaría también que venga algunas semanas para poder conversar conforme vaya evolucionando el proceso. Correcto. De aquí a la próxima semana vamos a ver qué dice Cheput con su informe y qué dice la acusación. ¿Está y qué usted va a decir. Entonces invitado para conversar? Ya no, Ojalá pueda venir con el señor Chávarri. Sí, porque yo, bueno, no sé, le pasaré la voz. Hay que pasarle la voz, me parece bien, pero yo quiero decir que yo creo que es importante que el cargamontón de un solo lado pueda por lo menos ser contrastado con opiniones como las que estamos diciendo. Yo me siento muy contento de veras y te agradezco no sabes cuánto que me des esta oportunidad para que en el tiempo que estén y con la libertad del caso y con la enjudia tuya de ir a fondo, me hagas preguntas que permitan esclarecer y que los ciudadanos que nos escuchan tengan pues opciones
para finalmente formarse una propia opinión. Bien. Creo que de eso se trata el auténtico periodismo. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches, don Ángel. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con nuestra mesa que ya está anunciada. No se muevan. Bien, estamos de vuelta en contacto, son las 11:21 y tenemos una mesa que ya hemos anunciado. Está Marcos Iaceta, que ha sido ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorismo. Está Angélica Jiménez, que es una persona a quien yo conozco y admiro mucho porque sobrevivió y rehizo su vida después del terrible atentado en la calle Tarata. Ahora nos va a contar. Y nos acompaña José Luis Gil, que fue un agente de inteligencia del Grupo Especial de Inteligencia de GEIN, que atrapó a Abimael Guzmán. Y estamos en una coyuntura que permite esta mezcla de invitados, porque hoy es un día histórico y mañana es otro día histórico. Hoy es un día histórico porque después de 26 años, las víctimas de Tarata, como Angélica, han encontrado justicia en la medida en que sus victimarios han sido condenados todos a cadena perpetua. Y mañana es un día histórico porque hace 26 años, un día como mañana, cayó Abimael Guzmán. Entonces tenemos quien atrapó a Abimael Guzmán, una persona que vio su vida interrumpida por el salvajismo de sus hordas, y tenemos a quien legalmente ha perseguido a estas personas. Bienvenidos los tres, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Quería empezar por la pregunta que te hacía fuera del aire, Angélica. ¿No esperaba usted que esta sea la resolución que los jueces den? Bueno, yo la verdad que no, tenía mis temores. Soy hija de abogado. He visto a mi padre luchar una vida entera en un poder judicial corrupto y manejado por intereses. Era tanta mi angustia de ver, ¿no?, toda la corrupción existente en el Poder Judicial, que realmente pues tenía mis temores que esta vez también el poder, las influencias, el narcotráfico, el dinero, no sé, cualquier tipo de agente externo que pudiera ejercer presión sobre el Poder Judicial interviniera, pues, ¿no?, en el resultado final. Pero el resultado, al contrario, nos ha devuelto la esperanza. ¿Así siente usted que ha sido? ¿Siente nueva esperanza? Yo sí, no te digo que es una, ¿cómo te puedo explicar? Que yo siento que se ha hecho justicia, que todo está reivindicado, no. Pero sí siento una esperanza, porque el hecho de haber condenado todos a cadena perpetua refleja que realmente el Poder Judicial está pensando en reivindicar las víctimas, ¿no? y en proteger a los peruanos para que en el futuro no les vuelva a ocurrir lo mismo. Ahora, yo quería, antes de pasar a escuchar las opiniones del doctor y del oficial, hacerle una pregunta más. Usted estuvo en la noche de Tarata. ¿Qué es lo que recuerda de esa noche que, pues me imagino que se lo han preguntado muchas veces, pero reconstruyendo su memoria ese día, ¿qué es lo que recuerda? Desde el instante de la explosión, ¿no? En realidad era un infierno. Recuerdo los gritos de las personas, recuerdo el haber tenido que saltar de un piso a otro. Vivíamos en el 8º piso y el haber tenido, no había escaleras, todo había volado. Haber tenido que saltar completamente ciega porque las vigas que me cortaron el rostro me dejaron completamente ciega. Al final fue, creo, el día más feliz de mi vida cuando 2 meses después recuperé la visión de un ojo y pude ver, y creo que ese día quería cantar de alegría porque ya me estaba haciendo la idea de ser ciega y me quedé ciega en el instante de la explosión con todos los vidrios y las vigas en la cara, y haber tenido que descender saltando, desgarrándome, ¿no?, con mi hijo en brazos y embarazada, de un piso a otro, y luego llegar a la mezanina y tener que saltar a la lona de los bomberos, luego perder el conocimiento y despertar 2 días después ya en otra situación, ¿no?, completamente frágil, dependiente, ¿no?, sin poder ver y llena de cortes, de dolores, habiendo perdido mi rostro, mi imagen, mi identidad física, ¿no? Y bueno, con miles de retos por delante, ¿no? Es lo que más recuerdo, todo el desastre
la incertidumbre del futuro, ¿no? De lo que tenía que venir. Muchas gracias por esas palabras tan valientes. Ahora, doctor Ibaceta, usted me decía antes de entrar también algo que me gustaría conversar ahora. Y es que el Estado peruano ha reparado a terroristas, pero no ha reparado a Angélica. Entonces tenemos un problema, ¿no? Tenemos varios problemas. Ahora, yo quiero reflexionar, antes de contestar directamente la pregunta. Este fallo se produce en una circunstancia realmente excepcional. Porque muchos dicen que es tardío. Claro que es tardío, pero no olvidemos que desde que es capturado Abimael Guzmán, Sendero Luminoso toma la iniciativa, pone en jaque al Estado, y en el 96 teníamos la Comisión de Indultos. El 2000-2001, no sé a título de que desde el Ministerio de Justicia se impulsa la Comisión de la Verdad, negociando con la cúpula senderista y emergentista en la base naval. 2003 se tiene la nulidad del marco jurídico antiterrorista y la nulidad de todos los procesos. Luego vienen los nuevos juzgamientos y salen miles en libertad. Mientras tanto, victimizamos a los senderistas, a los terroristas, se producen las reparaciones para ellos y satanizamos a nuestras fuerzas de seguridad, creándoles, imputándoles que era una política sistemática de desaparición y de ejecuciones que el Estado había diseñado, y eso no era así. Entonces tenemos muchos militares, policías abandonados, tenemos combatientes mutilados que no tienen atención, pésima condición. Pero la Comisión de la Verdad hablaba de reparaciones y no nos decía reparaciones para quién, quiénes eran las víctimas. O sea, las víctimas de Sendero, tenía que repararlas Sendero, evidentemente que sí, pero no se hizo la investigación de la ruta de dinero. Pero el Estado tenía que reparar material, emocionalmente, a las víctimas de Sendero Luminoso, porque era la obligación del Estado darle protección. Entonces, ¿cuándo empezamos a cambiar de opinión? Cuando cumple su condena Lori Berenson, cuando cumple su condena la señora Trujillo, cuando cumple su condena Marta Huatay, cuando cumple su condena Osman Morote, cuando cumple su condena Maritza Garrido Leca, y entonces todos los que pensaban que 20 años, 30 años, no iban a terminar nunca, y llegó la fecha. Nos acordamos del tango, que 20 años no es nada, entonces comenzó el miedo de nuevo. Al comenzar el miedo, empiezan a centrarse nuevamente las ideas y viene este juzgamiento. Ahora, se supone que en este juzgamiento la reparación civil impuesta a los terroristas es para las víctimas. Debería ir a las víctimas. Sí. Pero eso no es suficiente, pues. Además no van a pagar. No van a pagar. El Estado tenía que elaborar alguna política de reparaciones, no lo ha hecho. Sí, ese es un extremo que me parece corto de la sentencia. Sí. Pero ahora entramos a hablar un poquito más de eso. Yo quería preguntarle, José Luis, usted formaba ya parte de GEIN y quería saber, cuando revienta la bomba de Tarata, que hoy día finalmente ha llegado a que toda la cúpula se vaya presa para siempre, ustedes ya estaban tras los pasos de Abimael, estaban bastante cerca, de hecho, de agarrarlo. ¿En qué estado de la operación de inteligencia de captura estaban ustedes cuando revienta la bomba? Ya estábamos en la etapa del reconocimiento de los inmuebles, pero antes permíteme que quisiera presentar mis saludos y mi homenaje a las víctimas, a las 20 víctimas de Tarata y a las 200 personas que fueron heridas ahí, y la verdad que hoy día se les ha hecho justicia, ¿verdad? Pero bien, el día del atentado ya estábamos en plena operación. Benedito Jiménez había ya dispuesto los equipos de inteligencia, de vigilancia, en determinadas inmuebles que se habían ubicado. O sea, el proceso de investigación de inteligencia estaba llegando a su fin. Pero estos atentados no podían distraernos. O sea, no podíamos adelantar ninguna operación porque podíamos cometer el error, pues, de no capturarlo, ¿verdad? Por lo tanto... Me imagino que eso le debe haber dado mucha impotencia, ¿no? Sí, es mucha impotencia porque no solamente fue este atentado, hubieron otras acciones armadas más violentas, otros crímenes. Entonces, no puedes, es como te decía, es como un médico, ¿no?, que está en plena sala de operaciones, así haya terremoto no puedes dejar de operar. Entonces, la operación no podía detenerse.
porque había que terminar de reunir, de cerrar los círculos, las fichas, de terminar de analizar toda la parte criminalística que había que hacer, ¿no? Era una gran responsabilidad del equipo, ¿no? Ahora, hay una cosa que ha mencionado el oficial en retiro José Luis Gil antes de entrar al aire, que me parece importante conversar también, que es que hay dos personas que la han librado aquí, ¿no? El señor Moisés Limaco, que se fue a vivir a Francia y se escapó de la justicia y Dios sabe dónde está, y tendría que estar preso de manera perpetua. Y por otro lado, la señora Marta Guatay, ¿no? Porque ella encabezaba Socorro Popular y hoy día, por lo menos, los argumentos con los que se ha juzgado a estos señores operan bajo la premisa de que Socorro Popular fue el órgano a través del cual se planeó el atentado. Así es. Entonces, la señora Guatay tendría que responder también, ¿no? Por supuesto. Tengo entendido que se han iniciado algunas pesquisas en este sentido. ¿Por qué? Porque Marta Guatay queda en reemplazo de Yovanka Pardavé, que fue capturada en el año 91. ¿Verdad? Entonces, todo el año 91, todo el año 92, incluyendo el 16 de julio del 92 hasta agosto, septiembre, octubre, que fue capturada Marta Guatay, ella estuvo a cargo de Socorro Popular, el aparato más criminal después de el Metropolitano, que tenía sus huestes desde las academias César Vallejo. Entonces, había responsabilidad. ¿Por qué razón? Y aquí hay que ser bastante específico operacionalmente. Ninguna acción armada, combate guerrillero, emboscada, agitación y propaganda armada podía realizarse si el estudio realizado del objetivo no se elevaba con un documento a la dirección. ¿Quién era la dirección? La dirección de Socorro Popular era Marta Guatay. Ella era la secretaria con otros 2 o 3 personas más. Yo quiero interrumpirlo un segundo y quiero hablarle por un segundo a los jóvenes. Es muy importante que quienes no vivimos esta época escuchemos las voces de las personas que sí la vivieron y no solo las voces de cuentos que les cuentan terceros, sino quienes la vivieron en primera persona. Porque este país no sufrió una guerra entre 2 bandos, sufrió el azote de una horda de salvajes asesinos. Entonces, y no son unos buenitos borreguitos que seguían a un tipo que los manipuló. Escuchen ustedes lo que está explicando José Luis Gil para que vean el nivel de organización bajo el cual el Estado estuvo en asedio. Es muy importante. Disculpe usted. Entonces, este plan, este ataque a Tarata, primero responde a un objetivo político, ¿no es cierto?, que ya ha establecido desde sus planes generales, y un objetivo militar. El objetivo político es continuar o desarrollar la guerra popular en ese momento, y el objetivo militar era golpear al corazón del estado financiero o de los bancos de la época, contra el imperialismo yanqui, etcétera, con toda esta cháchara y verborrea contra los capitales extranjeros. Entonces, ese era el objetivo. Este plan se estudia, se hace el reglaje. Ellos elevan este documento con todas las condiciones y características del área y aprueban. Hay una comisión que aprueba el plan, o no, que se llama la Comisión Militar. Y eso incluso sube hasta la cabeza, hasta la dirección central, para que diga si hay condiciones o no hay condiciones para hacer la acción. Luego baja la acción y se ejecuta. Estos planes operativos tienen partes, ¿no? La preparación, el inicio, el desarrollo, la ejecución y el balance. Tiene varias partes, o sea, no es que a 3 loquitos se les ocurrió poner un camión. 500 kilos de dinamita. Y acá debe llamarnos la atención lo que el abogado Crespo dice, que este fue un error. ¿Pero a qué error se refiere? No es que la acción de Sendero Luminoso haya sido un error y que se equivocaron en la lucha armada. No, fue un error de cálculo. O sea, no debió caer donde cayeron, donde pasaron los coches bombas, sino debió ser en los bancos. Ese fue el error al que se refiere. Lamentablemente. Claro, que mueran las personas que estaban en los bancos nomás. Claro, nada más. Lo importante eran los bancos, o sea, no eran las demás personas. Entonces, ese tipo de expresiones, la verdad, laceran el alma, el espíritu de los ciudadanos, de los peruanos todavía, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Ahora, doctor Ibaceta, desde la perspectiva jurídica, ¿se puede encausar a Marta Guatay nuevamente? No creo, porque la sala ha condenado utilizando la figura de la autoría mediata. Es decir, la autoría mediata se le imputa al que tiene el control de toda la organización. De hecho, es la teoría con la cual se juzgó a Fujimori, ¿no? También. Ajá. Entonces, como dice
coronel, cualquier plan tenía que elevarse. Había un canal estratificado para que un plan, una propuesta de ataque llegue al Comité Central. Marta Guatay jefaturaba Socorro Popular. Y hay que recordarles a todos que Socorro Popular se formó con los familiares de los detenidos y llegó a ser el aparato más feroz del Sendero Luminoso. Pero ese era un nivel intermedio. Por eso creo que no fue incluida, sino solamente a los que conformaban el Comité Central. Porque el Comité Central autorizaba y se ejecutaba el plan. Pero para autorizar, su autorización tenía que seguir la misma ruta de subida. Había una ruta de subida y había una ruta de bajada. Entonces, los que estaban en el nivel intermedio no tenían el control de todo el aparato. Entonces, la autoridad inmediata no encaja como no figura. no encaja para ella. Por eso complicado. Es que complicado, sí. Ahora, recordemos el día de mañana, que a diferencia del 16 de julio, es un día feliz, es el día de la victoria, creo, del Perú, de la República, frente a esta banda de genocidas. ¿Usted ya había recuperado la visión, Angélica, el día 12 de septiembre? Sí. O sea, ¿pudo ver en televisión la captura? Sí, la pude ver, fue algo increíble y nosotros estamos convencidos que el hecho de... Éramos tantas víctimas inocentes, tantas personas que trabajando por el Perú, luchando por el Perú, poniendo el hombro, no teníamos ningún vínculo ni con la política, ni con ningún tipo de injusticia social que mereciera ser castigado. Tarata no era el símbolo de la, no sé, pues no, de los verdugos, de los pobres, para nada. Tarata era un barrio de clase media, de gente que trabajaba y que... Claro, que tenían que ver tus hijos con esa gente. Así es, o sea, nosotros no representamos para nada a los enemigos a los cuales ellos hacen alusión, ¿no? Ha sido todo tan duro, tan injusto, tan cruel, que realmente cuando los vimos allí, ¿no? con su uniforme en prisión, fue un alivio, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros hemos sufrido, pero ya no va a haber más sangre derramada, más sangre inocente, más muerte, más mutilaciones, más víctimas de tanta crueldad. Para nosotros fue un suspiro de alivio verlos en la cárcel. Me imagino. Ahora, ¿cómo recuerda usted ese día? Porque me imagino que ha sido el día más importante de su carrera. Sí, por supuesto. El día de la captura de Guzmán ha sido fascinante para muchos de nosotros, porque éramos jóvenes oficiales. Pero fíjate, proveníamos de la Policía de Investigaciones del Perú. Ya habíamos sido entrenados para analizar, entrenados en derecho, entrenados en analizar documentos, criminalística. Por eso es que se recogía la basura, porque teníamos ya un espíritu criminalístico, ¿no? Entonces, luego de la unificación policial, bueno, ya el equipo desarrolla, ¿no? Y el GEIN alcanza una primera etapa, ¿verdad?, de desarrollo de organización de inteligencia en la lucha contra una forma de crimen organizado como es el terrorismo, ¿no? Entonces, grandes glorias como Coronel Palacios Ortiz, como gente que ha trabajado hasta hoy, ¿no? Fíjate, han durado muchos años, ¿no? Hoy tenemos al coronel Oscar, que trabaja en la DIRCOTE, sí. Arriola, perdón, el coronel Oscar Arriola, mira cuántas generaciones han pasado de GEINES, o sea, la inteligencia contra el terrorismo viene desde el año 80, desarrollándose, creciendo, elevándose. Lo que hicimos en el año 1992 con Benedito Jiménez Vaca a la cabeza fue desarrollar una estrategia que estaba contenida en sus mismos documentos de Sendero Luminoso. Porque, ¿qué decía? Decía, por ejemplo, en sus documentos a Abimael Guzmán, decía que él es el centro de la unidad partidaria. Con lo cual, sin centro de unidad partidaria, el partido se cae, ¿verdad? Y otro, que era el centralismo democrático. Quiere decir que estas 5 políticas que había dado Abimael Guzmán, centralismo democrático, secreto, disciplina y otras más, o sea, el centralismo era lo principal. Quiere decir que la cabeza
estaban en plena sesión, en la tercera sesión plenaria. Y ahí fue que caen. Y ahí fue que caen. Ellos caen en pleno proceso, ¿no? Bueno, haciendo en el los momento documentos, ¿no? idóneo, entonces, porque probablemente hubiera habido una escalada en la violencia si es que no caían ahí, ¿no? Sí, claro, es que habían Se estado estaban escalando, preparando, claro. Ahora, Angélica, quiero hacerte una pregunta complicada, pero que creo que nadie puede responder con más autoridad moral que tú. ¿Qué sientes cuando escuchas a los jóvenes hablar del Movadef o de FUDEP o de Sendero Luminoso como si fueran una especie de guerrilleros que estaban luchando por la justicia y por la igualdad? Porque yo me imagino que, habiendo sufrido tu madre, además con un niño y con un niño adentro tuyo, todo lo que has sufrido, que me lo has contado en otro momento, y escuchas a la gente decir que no eran terroristas, que son presos políticos, ¿qué sientes? Yo siento una gran desesperación, una desesperación inconmensurable. Me provoca gritar, me provoca decirles cuán falso es todo eso, ¿no? Cuán lejos está de la verdad. Por un lado comprendo yo el ímpetu de los jóvenes, la pasión que los lleva a querer luchar, ¿no?, fogosamente contra la injusticia. Por otro lado comprendo también todo el dolor, ¿no?, que se vive en las comunidades andinas debido a la pobreza, al sufrimiento, a la falta de apoyo del Estado y a las debilidades de nuestros organismos, que no se ven los niños muriendo de hambre en Puno y en fin, y todo eso genera una inmensa sed, ¿no?, de justicia que no es saciada y que provoca pues estas reacciones violentas. Pero justamente allí es que estamos fallando. Los chicos necesitan, los jóvenes necesitan ser orientados. Esa sed de justicia está buena, es correcta. Esa pasión también está buena, pero no es la forma de luchar, el destruir, el matar, el violar los derechos de los compatriotas, el tener odio en el corazón y gestionar acciones violentas que hundan a nuestro país, porque al hundir a los peruanos, hundimos al Perú. No es la forma. Cuando uno... dicen que aman al Perú. Cuando uno ama algo, como dije hace un momento, uno lo cuida, lo protege, lucha por eso, lo defiende. Uno no lo destruye, uno no lo mata, uno no lo arruina, uno no le quita lo poco que le queda. Nuestros recursos, nuestras fuerzas intelectuales, nuestras fuerzas laborales, nuestras estructuras, nuestras casas. Eso no funciona. Lo único que va a lograr es acarrear más pobreza, más dolor, más problemas a nuestro país. Lo que tenemos que hacer es unirnos, no separarnos, no odiarnos, no maltratarnos, no herirnos, unirnos y juntos empujar a la nación. Es la única manera. La naturaleza misma lo enseña. La fuerza de un evento natural es la unión de recursos. Mira la hidroeléctrica, ¿no? Mira todo lo que la fuerza, digamos, magnética, todo es la unión de moléculas, ¿no? Es la unión de recursos. Mira las batallas que han sido ganadas en la unión, no es en la desunión. Lo que a mí me parece increíble de su testimonio es que no guarde usted rencor en contra de esta gente, cosa que habla de un nivel espiritual superlativo de su parte, pero ha sido usted víctima y ha sido recién resarcida en términos de justicia 26 años después. Y habla con una calma y con una ponderación sobre la unión que de verdad que a mí me da esperanza. Gracias, Mijael. Es lo que yo creo que tú me preguntabas de un mensaje para los jóvenes. El mensaje es: juntos podemos. Somos todos peruanos. Juntos tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros en lo que hagas. Sabes, no sé, pues eres obrero, sabes poner ladrillo, cemento, construye buenas casas. Eres vendedor, sigue vendiendo lo más que puedas, vas a sacar adelante a tu familia y con tus impuestos vas a empujar el aparato económico del Perú. Cada uno, eres científico, eres físico, eres matemático, eres ingeniero, dale. Prepárate, estudia, fórmate, da lo mejor de ti a tu país. En la medida que tú des lo mejor de ti a tu país, en la medida que tú seas una mejor persona, nuestro Perú se va a levantar. Ese es el mensaje que le tengo que dar a los jóvenes. Es clarísimo. Es un mensaje que suscribo además con total convicción. Doctor Iraceta, ¿cree usted, siendo jurista,
que la justicia puede darse 26 años después. ¿Es justicia? No, pero ya dijimos que el Estado se quedó quieto. A ver, yo voy a retomar el tema de la captura de Abimael Guzmán. Por favor. Porque era el núcleo y estaba bien que se apunte al núcleo, ¿no? Porque descabezado no había organización. Entonces, la estrategia de Sendero con la lucha armada se paraliza con Abimael Guzmán preso, porque tuvo éxito la estrategia del Estado a través de ley. Pero nos olvidamos como Estado que Abimael Guzmán responde y ejecuta su ideología, el pensamiento Gonzalo, y es un estratega. Por lo tanto, allí comenzó él otra estrategia. A partir del acuerdo de paz, comienza la reestructuración de su agrupación, la unificación y el desmoronamiento de todo lo hecho por el Estado peruano a través de los organismos supranacionales. Nos cercó de tal modo que de más de 10.000 presos, ahora no tenemos sino 300. 10.000. ¿Dónde están? No lo sabemos. Él no ha abdicado de su objetivo de tomar el poder, pero ya no por el uso de las armas, sino participando en la lid política. Aparece Movadef, pero nosotros no hemos dado la batalla. Entonces aquí retomo lo que nos está diciendo la dama. En vez de dar una batalla unidos contra el peligro que está latente, nos estamos destruyendo mutuamente en antis y no hay gobierno. No se siente gobernabilidad y gobernanza. Por lo tanto, estamos dejando el camino libre para que aparezca un líder camuflado y nos dé un zarpazo. No, Ahora, sí. ahorita vamos a regresar a esto, pero quería preguntarle, José Luis, ¿en qué etapa está Sendero? Porque me hablaba usted de que están en un proceso de reorganización y que está mucho más avanzado de lo que los peruanos queremos ser conscientes. Y es necesario que, como dice el doctor Ibazeta, no solo nos cultivemos y entendamos lo que está pasando, sino que reaccionemos una vez. Sí, a ver, la historia de Sendero Luminoso, larga de contar. La primera etapa se da en la primera reconstitución, que es entre 1964 y 1979. En esta primera reconstitución, ellos generan la llamada Guerra Popular, ¿no? y entran a la Guerra Popular. Luego de la captura de Guzmán, se inicia la segunda etapa, ¿no? Y a partir del año 2004 se inicia la segunda reconstitución, exactamente con las mismas características de la primera. Las características ¿qué? Ideológicas, organizativas, políticas y militares, que es lo más grave que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta segunda reorganización, del 2004 a la fecha, más o menos hace 12 años... ¿Qué han hecho? ¿Qué han ganado? ¿Qué han hecho? Han hecho el plan de construcción, el llamado plan de construcción, que alguien lo llama Plan Amanecer, que no es así, ¿no? Y en este plan de construcción están todas las directivas en todos estos planos, en el plano ideológico, político, organizativo, militar, incluyendo la conformación del Ejército Guerrillero Popular para tiempos de paz, ¿no es cierto? Cuando tú ves en las marchas donde participa Sendero a través del Movadef, porque eso ya está judicializado. Pero Movadef es Sendero, además. Es Sendero, además, está ¿no? claro. Ya está judicializado con el tema de Perseo. Y tú lo ves que funcionan de manera tan organizada. ¿Por qué? Porque funcionan como ejército guerrillero en tiempos de paz. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para cerrar esta idea que es muy peligrosa y además muy importante. Corte y volvemos.